Pues saludos estudiantes, vamos entonces a hacer los ejercicios de práctica de la clase anterior, ¿verdad? Por si tienen alguna duda. Vamos a empezar por este. Aquí el libro te pregunta que tires las alturas de este triángulo, ¿verdad? Las tres alturas de este triángulo. El triángulo principal que le está preguntando es este que está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso en un papelito, sacarlo un poquito para el lado. Aquí está ese triángulo hecho ya y vamos a aprender a tirar las tres alturas de un triángulo. Para tirar las tres alturas de un triángulo nos vamos a ir entonces a los tres vértices, ¿verdad? Tenemos aquí el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. Ok, entonces también tenemos que identificar el lado contrario al vértice, ¿verdad? Si este es el vértice, su lado contrario es este que está aquí, ¿verdad? Y de este vértice, su lado contrario es este que está aquí. Y de este vértice, el lado contrario es este que está aquí. Entonces, para tirar las alturas de un triángulo, las tres alturas de un triángulo, uno tiene que tirar una línea desde el vértice del ángulo hasta su lado opuesto en el punto donde forma una perpendicular o un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Que en este caso, fíjense, si yo tiro esta de este vértice a su lado contrario, una perpendicular, ¿verdad? O sea que aquí mide 90 grados, pues esta sería una de las alturas. Y así con todos los demás ángulos, ¿verdad? O vértices. Si este es un vértice y este es su lado contrario, en el punto donde yo tiro una perpendicular, o sea, yo voy a hacer una línea aquí hasta el punto donde forme los 90 grados, pues esta es otra de las alturas del triángulo, ¿verdad? Entonces el que nos faltaría sería este, que vamos a ver. Si de aquí yo tiro una línea que forme los 90 grados aquí, pues entonces esta sería la otra de las alturas, ¿verdad? Y así se tirarían las tres alturas de un triángulo, ¿verdad? Recuerden los tres vértices y el lado contrario a cada uno de los vértices, tirar una línea perpendicular. ¿Está bien? Así se tiran las tres alturas de los triángulos. Entonces, próximo ejercicio. Vamos aquí. Vamos a ver este. Pues miren, aquí me están diciendo, me están dando este ángulo que dice aquí que es de 60 grados. Y si este ángulo es de 60 grados, entonces la respuesta a B, que es la que me preguntan, debe ser 51, ¿verdad? Que en esta parte, en este libro, te suele dar la respuesta, ¿verdad? Un ejercicio de práctica con su respuesta, lo cual es bien importante para uno saber si está haciendo los ejercicios bien, ¿verdad? Pues ¿cómo hacemos esto? Este es bien fácil, ¿verdad? Porque sabemos que una línea completa, si este es el vértice, esto es una línea recta, de aquí hasta acá tienen que haber 180 grados, ¿verdad? La mitad de un círculo son 180 grados y una línea recta con un vértice en el medio, pues hace un ángulo de 180 grados, ¿verdad? Si es que toda la suma de todos estos ángulos que hay aquí, al fin y al cabo, me tiene que sumar 180 grados, ¿verdad? Pues entonces, lo que vamos a hacer es entonces, vamos a sumar 31 más 27, más dice aquí que el ángulo que nos dan es 60, más 11 para buscar el ángulo B, que dice que el ángulo B me tiene que dar 51 si el ejercicio está bien hecho, ¿verdad? Pues sencillo, ¿verdad? Vamos a coger, vamos a sumar 31 más 27 más 60 más 11, eso es igual a 129 y se lo vamos a gestar a 180, que es el total, y el ángulo que me da sobrante sería B, que sería 51 grados. ¿Está bien? Espero que lo hayan podido entender sin problema. Entonces, en el próximo ejercicio tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Así es que entonces en el libro nos dicen este ángulo y quieren que busquemos este, que es B.
dicen que este ángulo es 57 y que cuánto sería B si este ángulo es 57. Me dice que B, la respuesta debería ser 33, ¿verdad? Pero es sencillo, miren. Recuerden esto, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo tiene que sumar 180 grados, ¿verdad? La suma de todos los ángulos interiores de cualquier triángulo tiene que sumar 180 grados. Así es que yo tengo 90 aquí, yo tengo 57 en este, pues 90 más 57 se lo gesto a 180 y me tiene que dar B, y B tiene que ser 33 grados, ¿verdad? Vamos a hacerlo. 90 más 57 es igual a 147, se lo gesto a 180 y me tiene que dar 33 grados, que está aquí. Así es que B, 33 grados. ¿Está bien? Entonces, vamos para el próximo. Ok, vamos a ver. Aquí tengo dos líneas que son paralelas. ¿Cómo sé que son paralelas? Porque la distancia C en este punto y la distancia C en este punto también. Así es que si la distancia la separación entre las dos líneas es igual en más de un punto, o sea, en dos puntos, pues entonces quiere decir que estas líneas se van a seguir extendiendo y la distancia va a seguir siendo C hasta el infinito, ¿verdad? Por lo tanto, esta línea y esta línea son paralelas. Entonces tenemos una línea que cruza a esas dos líneas paralelas, ¿verdad? Entonces se forman ángulos opuestos por el vértice, alternos internos, ¿verdad? Y todo eso que nos va a ayudar a llegar a la respuesta. Me dice que este angulito de aquí es 137 grados. Que cuánto debería ser este ángulo de aquí, ¿verdad? Que la respuesta dice que debería ser 43 grados. Vamos a ver cómo llegamos a esos 43 grados. Miren, yo tengo aquí 137 grados en este ángulo de aquí. Por los postulados anteriores, ¿verdad? O las proposiciones, yo sé que por opuesto por el vértice, esos 137 grados también van a ser 137 grados aquí, ¿verdad? Así que aquí ya tengo 137 y aquí ya tengo 137. Entonces, aquí yo tengo una línea recta, ¿verdad? Y tengo un vértice aquí, tengo este ángulo de 137 y esta línea recta hace un ángulo completo de 180 grados hasta este punto, ¿verdad? Así que a 180 grados yo le voy a gestar 137 de este y me va a dar este angulito de aquí, ¿verdad? Vamos a ver, 180, le resto los 137. Ok, me dice que este de aquí van a ser 43 grados, ¿verdad? Si este es 137 y su opuesto por el vértice es 137 también, y este me da que es 43 grados, quiere decir que este de este lado también van a ser 43 grados, ¿verdad? Como estas dos líneas son paralelas, lo mismo que se forma aquí, los mismos ángulos que se forman aquí se van a formar también en este vértice que está acá, porque son dos líneas paralelas que las cruza una línea en común, ¿verdad? Así es que este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí, este ángulo de acá abajo va a ser igual a este ángulo de acá abajo. Así es que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a ser iguales. Así es que si este angulito es 43 grados, pues este de aquí también va a ser 43 grados. ¿Está bien? Y así llegamos al ángulo B. Recuerden que eso pasa porque son dos líneas que son paralelas y las cruza una línea recta a las dos líneas paralelas. Así es que los mismos ángulos que se formen en un vértice se van a formar en el otro vértice de la otra línea paralela. ¿Está bien? Ok, pues entonces vamos a observar ahora este otro ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver la información que nos da. Nos dice que este angulito de aquí debería ser 143 grados, ¿verdad? Si yo extiendo esta línea hasta este punto aquí, hasta este vértice, ese ángulo es de 143. Vamos a hacerlo aquí bien suavecito. Ok, tengo este ángulo aquí de 143. Entonces, aquí tengo una línea de 180, que si este es 143, yo puedo sacar este de aquí, este angulito de aquí. Así es que a 143 le gesto 180 menos 180. Eso me da que este angulito de aquí sería 37 grados, ¿verdad?
Entonces, si este es 37 grados, vamos a ver qué más podemos hacer. Como esta línea, aquí tenemos dos líneas que son paralelas, ¿verdad? Nos las dice claramente el libro, que la distancia C en este punto es lo mismo que la distancia C en este punto. Así que si continúan hasta el infinito, va a seguir, estas dos líneas paralelas van a mantener una separación de lo que sea el valor de C, ¿verdad? Hasta el infinito. Entonces, si yo tengo esos 143 grados que hay aquí, ¿verdad? Yo se lo resté a 180, me da que este de aquí serían 37 grados. Esta línea y esta línea, vamos a ver qué hacemos. 137. Entonces también tenemos que notar que esta línea que va por aquí y esta línea que va por aquí, estas dos líneas también son paralelas, ¿verdad? Aunque el libro no te dé el detalle de que miden C entre ellas, como pasa aquí, para que funcione el ejercicio, ¿verdad? Para que salga, pues esta línea y esta que está aquí tienen que ser paralelas también. Así que tenemos esta línea paralela a esta y esta línea paralela a esta, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos aquí 143 grados. Entonces, a los 143 grados menos 180 me dice que este angulito de aquí, ¿verdad? Vamos a continuar esta línea por ahí hasta el infinito. Este angulito de aquí entonces sería 37 grados. Entonces, si este es 37 grados, pues como por opuestos por el vértice, ¿verdad? Si yo extendiera esta línea aquí también hasta el infinito, estos 37 grados también serían estos 37 grados de aquí, ¿verdad? Si es que tendríamos un triángulo que tendríamos 37 grados aquí, 90 grados acá. Si a 90 y 37 yo lo sumo y se lo resto 180, me va a dar este ángulo de aquí, ¿verdad? Así es que vamos a hacerlo. 90 más 37, 90 más 37 grados menos 180 es igual a 53 grados. Quiere decir que este angulito de aquí sería 53 grados y por opuesto por el vértice, este que está aquí también sería 53 grados. Y como esto es una línea paralela, ¿verdad? Que se encuentra con una línea que las cruza en el medio, ¿verdad? Pues si este es 53 grados, quiere decir que este que está aquí también sería 53 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a repasarlo, ¿verdad? Vengo desde aquí, me dice que este es 143. Si a 143 yo le gesto 180 completo de este vértice que está aquí, ¿verdad? 143, pues entonces lo que me sobra es 37 grados aquí. Como esta línea y esta línea son paralelas, estos 37 grados son los mismos 37 grados que hay aquí. Aquí se forma un triángulo rectángulo porque aquí tengo 90 grados. A 90 grados le sumo 137 y se lo resto a 180, ¿verdad? Porque todos los ángulos internos de un triángulo siempre van a sumar 180. Entonces me dice que este angulito de aquí sería 53 grados. Por opuesto por el vértice veo que si este es 53, este también sería 53 grados, ¿verdad? Y como estas líneas son paralelas y las cruza uno por el medio, los mismos ángulos que están aquí son los mismos ángulos que están en este otro vértice, ¿verdad? Así es que si este fuera 53 grados, este de aquí, que es B, sería 53 grados también. ¿Está bien? Y de esa manera pues llegamos al resultado. Entonces, este próximo ejercicio es bien fácil, ¿verdad? Porque recuerden que todos los ángulos internos de cualquier triángulo siempre van a sumar 180 grados. Tenemos aquí 58 grados. Tenemos el ángulo que nos dan, que es 84 grados. Y me tiene que dar, ¿verdad? La respuesta sería 38. Así es que 58 más 84 se lo resto a 180 y me tiene que dar entonces 38. Así es que vamos a ver. 58 más 84 es igual menos 180.
a 38 grados. Así es que con eso sé que B va a ser 38 grados. ¿Está bien? Ok, vamos con este entonces. Pues miren, aquí tenemos dos triángulos dentro, o mejor dicho, un triángulo dentro de otro triángulo, ¿verdad? Podemos ver este triángulo grande, entonces también observar este triángulo pequeño, ¿verdad? Entonces, si miramos el triángulo grande, este que está aquí grande, pues entonces tenemos este numerito que dice que son 54 grados más 90 menos 180 me va a dar este ángulo completo que está aquí, ¿verdad? Así es que vamos a sumar 54 grados más 90 es igual menos 180. Ok, me dice que este ángulo completo aquí van a ser 36 grados, ¿verdad? Y entonces si este completo son 36 grados, pues le resto estos 23 que hay aquí y lo que me dé va a ser B. Así es que 36 grados menos 23 me tiene que dar, vamos a ver, 36 grados menos 23 me tiene que dar entonces 13 grados que hay aquí. Así que el ángulo B sería 13 grados, ¿verdad? Vuelvo y lo repaso. Tenemos un triángulo rectángulo. Todos sus ángulos tienen que sumar 180. Tengo aquí 54 grados más 90. Se los resto a 100, lo sumo y se los resto a 180. Me da que este ángulo de aquí sería entonces 36 grados. Y a 36 grados le resto estos 23. Y me da entonces que B son 13 grados. ¿Está bien? Pues entonces el próximo ejercicio que quedaría para esta parte, esta primera parte del libro, ¿verdad? Pues sería encontrar las alturas de este triángulo que está aquí, ¿verdad? Para tirar las tres alturas, pues yo hice el triangulito afuera, ¿verdad? Recuerden que la regla siempre es saber entender bien que estos son los vértices, los tres vértices del triángulo, que el lado opuesto al vértice, saberlo identificar, ¿verdad? De este vértice, su lado opuesto sería este que está aquí. De este vértice, el lado opuesto sería este que está aquí. Y de este vértice, su lado opuesto sería este que está aquí. Y para tirar las tres alturas, siempre tenemos que buscar el punto donde en el triángulo donde cada uno de los vértices se pueda tirar una línea perpendicular a su lado opuesto, ¿verdad? Si este es el vértice, que este es el más fácil, este es el vértice, su lado opuesto es este, en el punto donde yo tiro una línea que forma los 90 grados, pues esa es una de las alturas, ¿verdad? El punto perpendicular al lado opuesto del vértice del ángulo que yo estoy buscando, ¿verdad? Pero entonces fíjense lo que pasa aquí. Yo tengo este vértice, su lado opuesto es este. Para yo poder tirar una línea a 90 grados no quedaría dentro del triángulo, ¿verdad? Porque si yo tiro una línea por aquí, en este punto no me va a dar los 90 grados. Así es que el sitio donde este triángulo da los 90 grados sería extendiendo esta línea, ¿verdad? Y tirando una línea desde el vértice entonces hasta donde se extiende esa línea y se forman los 90 grados o la perpendicular, ¿verdad? Esa sería una de las alturas entonces. ¿Está bien? Entonces, tenemos este otro lado, su lado contrario es este que está aquí, ¿verdad? Este vértice, su lado contrario es este que está aquí. El punto donde él forma la perpendicular, fíjense que si lo tiro dentro aquí no me forma la perpendicular en ningún punto. Él formaría una perpendicular como por aquí, ¿verdad? Así que por eso también tengo que extender este lado, extenderlo. Y entonces en el punto donde yo pueda tirar una línea que se forme en los 90 grados, ¿verdad? Pues esa es la altura del triángulo en ese lado, ¿verdad? Y así entonces se tiran las tres alturas de cualquier triángulo. ¿Está bien? Que eso es importante que lo sepan hacer, saberle tirar las alturas a los triángulos. Pues entonces vamos a continuar con la proposición 11, ¿verdad? Que dice, cuando dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos
a dos ángulos de otro triángulo, el tercero de sus ángulos son iguales. O sea, tenemos dos triángulos. Fíjense que puede ser uno pequeño y otro un poco más grande. Los tamaños pueden ser diferentes, ¿verdad? Si este ángulo y este ángulo y este ángulo son iguales y este ángulo y este ángulo son iguales, pues quiere decir que su tercer ángulo interno también va a ser igual. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo de eso, ¿verdad? Vamos a fijarnos en estos dos triángulos, ¿verdad? Si en este triángulo, perdónenme, aquí, vamos a fijarnos en esos dos triángulos. Fíjense que en este triángulo yo tengo un ángulo de 40 grados y otro ángulo de 85 grados en un triángulo grande, y aquí hay un triángulo más pequeño que también tiene un ángulo de 40 grados y otro ángulo de 85 grados, ¿verdad? Si ustedes suman los dos, 40 más 85, se lo restan a 180, pues entonces lo que nos va a quedar es un angulito aquí de 55 grados. Independientemente si el triángulo fuera más grande o más pequeño, si dos de sus ángulos son iguales, el tercer ángulo va a ser igual en cualquiera de los dos, ¿verdad? Lo único que van a cambiar son las medidas de los lados, que van a ser diferentes porque uno es más grande que el otro, ¿verdad? Así es que este sería 55 grados aquí y 55 grados acá, independientemente del tamaño. Así es que si si yo tengo dos triángulos, que puede ser uno más grande que otro, pero yo tengo un ángulo, dos ángulos de ese triángulo son iguales, pues entonces su tercer lado va a ser igual también. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir la regla. También pueden estar en distintas posiciones, ¿verdad? Fíjense que yo tengo dos triángulos, vamos a mirar estos dos ahora, en distintas posiciones, uno más grande que otro, pero si yo me doy cuenta que un lado tiene 40 y el otro tiene 85, igual que el otro, tiene un ángulo de 40 y otro de 85, pues quiere decir que esos triángulos, sus ángulos van a ser iguales, porque el sobrante de 55 grados también va a ser igual aquí, a 55 grados. Y por eso la proposición dice que cuando dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro triángulo, entonces los terceros ángulos también van a ser iguales. ¿Está bien? Pues entonces ahora vamos con la proposición 12. La proposición 12 es una formulita, ¿verdad? Y dice aquí: la suma de los grados de los ángulos interiores de un polígono se representa con n lados. N es del número de lados, y la formulita sería el número de lados menos 2 se van a multiplicar por 180, ¿verdad? Así que eso es una formulita que vamos a utilizar para hacer ejercicios de polígono, y les voy a dar un ejemplo ahora, ¿verdad? Vamos a buscar un papelito en blanco. Ok, la formulita que van a grabar, que van a guardar, ¿verdad? Sería n lado menos 2. Eso se multiplica por 180, ¿verdad? N significa el número de lados del polígono. Se le restan dos lados y lo que te dé se multiplica por 180. Y eso va a ser igual al número de los ángulos internos de ese polígono. ¿Está bien? Vamos a hacer entonces un ejercicio de práctica. Déjenme hacerle un ejercicio. Pues entonces vamos a ver este ejemplo. Fíjense que esto es un polígono, ¿verdad? Una figura con muchos lados. Entonces la proposición dice la suma de los grados de un ángulo interiores. Así que son ángulos interiores del polígono los que yo necesito. Es igual a esta formulita que dice el número de lados menos 2 multiplicado por 180 es igual a la suma de los ángulos internos de un polígono, ¿verdad? Esto va a ser igual a la suma de los ángulos internos de un polígono. ¿Está bien?
O sea que esta formulita lo que me va a decir es cuánto debe sumar todos los ángulos internos de un polígono. Es importante que sepan que es interno, ¿verdad? Todos los ángulos de adentro, ¿verdad? Si yo sumo este, más este, más este, más el que haya aquí, porque este es externo, ¿verdad? Me están dando el externo, así es que tengo que sacar el interno. Más este me tiene que eso, esta formulita me va a dar cuántos grados debe medir la suma de todos esos ángulos internos. Así es que para resolver eso, primero que nada necesito todos los ángulos internos que se puedan, menos uno, ¿verdad? Este es el que me están pidiendo. Así es que tengo que tener todos los ángulos internos de ese polígono, menos uno, para que pueda aplicar esta formulita, ¿verdad? Fíjense que aquí yo tengo 99 grados, pero ese es el ángulo externo. Yo tengo que sacar el interno, así es que yo sé que esto completo tiene 360 grados, ¿verdad? Así es que a 360 grados yo le resto 99 y me va a dar el angulito que está aquí, ¿verdad? Así es que vamos a hacerlo. 360 menos 99, eso me da 261 grados. 261 grados sería el ángulo que hay de aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces, aplicando la formulita ahora, n lado, n menos 2 multiplicado por 180 va a ser igual, vamos a ver, número de lados del polígono, vamos a ver cuántos lados tiene este polígono. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Así que 5 menos 2 multiplicado por 180, ¿verdad? Así es que 5 menos 2 son 3, multiplicado por 180, 180 por 3, eso va a ser igual a 540 grados, ¿verdad? Esos 540 grados es la suma de lo que me debería dar este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo. Me tiene que dar 540. ¿Está bien? Así es que ya yo tengo la medida total. Así es que a 540 vamos a sumar todos los ángulos que tengo, ¿verdad? Tengo aquí 25. Tengo 25 más 110 más 40 más un ángulo que no tengo, más 261. 261. Eso me da 436, pero me falta un ángulo, ¿verdad? Para sacar ese ángulo que me falta sería 540, que es la suma de todos los ángulos internos de ese polígono. Le voy a restar 436 y entonces, como lo que me falta es un solo angulito, pues 540 menos 436 me dice que este angulito de aquí debe ser igual a 104 grados. Así es que este de aquí debe ser igual a 104 grados, ¿verdad? 104 grados. Así es que eso sería igual a X, 104 grados. ¿Verdad? Que aunque no cuadre muy bien, aquí se vea que es menos de 90, ¿verdad? Pero el dibujo fue hecho a mano. Pero sí, con la matemática, este angulito X que me falta debería ser igual a 104 grados. ¿Está bien? Aplicando la formulita de n lado. ¿Está bien? Que eso es bien importante que la conozcan, ¿verdad? Así es que copien este detalle, ¿verdad? Y practiquen ese ejercicio para que se aprendan esa formulita que es bien importante. Bueno, pues entonces la proposición número 13 dice: el ángulo exterior formado al prolongar un lado de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos opuestos. ¿Está bien? El ángulo exterior formado al prolongar un lado de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos opuestos, ¿verdad? Vamos a mirar este ejemplo aquí. Tenemos este triángulo. Fíjense que aquí tengo 25 grados, aquí tengo 28 grados. Entonces, si yo prolongo uno de mis lados, uno de los lados de ese triángulo, ¿verdad? Este ángulo exterior que está aquí debe ser igual a la suma de este más este. ¿Está bien?
este ángulo exterior que se forma debe ser igual a la suma de este más este. ¿Está bien? Así es que 25 más 28, tengo aquí que serían 53 grados, ¿verdad? Así es que, ¿cómo yo lo compruebo? Pues porque se supone que entonces si yo sumo este más este, se lo resto a 180, me dé este. Vamos a ver. 28 más 25 es igual a 53 menos 180, ¿verdad? Y dice que este angulito debería ser 127 grados. Entonces, si a 180, ¿verdad? Porque tengo este vértice, a 180 yo le resto los 127, me tiene que dar 53. 180 menos los 27 grados me tiene que dar 53. 180 menos 127 me da entonces 53, ¿verdad? Que fíjense que se puede llegar de dos formas, ¿verdad? Yo puedo a esto, cualquier triángulo, sus ángulos internos van a sumar 180 grados, así que puedo sumar estos dos, restárselos a 180, me va a dar 127, y luego este ángulo completo es de 180, le resto los 127 y me da los 53 grados. O puedo sumar estos dos ángulos opuestos, sumo estos dos ángulos opuestos y eso va a ser igual al ángulo exterior que se forma por prolongar uno de los lados. ¿Está bien? 53 grados en ese caso. Entonces también fíjense que si yo extiendo este lado también, vamos a extender este lado, ¿verdad? Y yo quiero saber cuánto es este ángulo de aquí. Tengo dos formas de hacerlo, ¿verdad? A 180 le resto 25 y me va a dar este ángulo de aquí, o sumo estos dos y me deberían dar este ángulo exterior, ¿verdad? Con esa proposición. Así que vamos a comprobarlo. A 180 yo le resto 25 grados y este me dice que son 155 grados, ¿verdad? Entonces esos 155 grados también debería ser igual a la suma de estos dos. 127 más 28 me da 155 también, ¿verdad? Así que con eso se comprueba. Y vamos a hacer este otro entonces también. Si yo extiendo este lado, este ángulo exterior debería ser igual a la suma de estos dos, ¿verdad? Vamos a sumar entonces 127 más 25. Me dice que este debería ser 152 grados, ¿verdad? Entonces si sumo estos dos, el ángulo exterior por extender uno de los lados me debería dar 152. Pero también 180 menos 28 también debería darme 152. 180 menos 28 también me da 152. ¿Está bien? Que esa proposición pues también tiene ese detalle importante que nos ayuda a sacar ejercicio. Ok, proposición número 14, ¿verdad? Dice, dos rectas trazadas desde un punto de una perpendicular a una recta dada que cortan a esta recta en segmentos iguales a partir del pie de la perpendicular son iguales y hacen ángulos iguales con la perpendicular, ¿verdad? Miren este dibujito, lo voy a imitar aquí. Vamos a suponer que tenemos una recta, tenemos un punto en el espacio. De ese punto en el espacio, saben que yo solamente puedo tirar la línea más corta, es una perpendicular. La línea más corta de este punto a esta recta es una línea que forma un ángulo de 90 grados. Esa es la línea más corta que se puede trazar, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que vamos a poner de este punto, esta distancia de aquí va a ser igual a esta distancia de aquí. Y si esa distancia de aquí a aquí mide, vamos a poner, ¿verdad? Que sean 5 y aquí que sean 5, ¿verdad? Entonces, ahora, desde este punto, si yo tiro una línea recta hasta este punto,
¿verdad? Y una línea recta hasta este punto. Ay, qué fea esa recta. Qué fea esa recta. Pues entonces se me van a formar dos triángulos que son completamente idénticos. ¿Está bien? Vamos a tirar esta línea un poquito más bonita. Ok, si este de aquí a aquí es 5, ¿verdad? Pues fíjense que es la misma distancia desde el pie de la perpendicular hasta el vértice de ese ángulo y desde el pie de la perpendicular hasta el vértice de este ángulo. Entonces si esa medida es igual, quiere decir que esta medida va a ser igual a esta medida, que también va a ser igual. Estas dos medidas van a ser iguales. Y que este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Por lo tanto también este ángulo y este ángulo también van a ser iguales. Así que quedarían dos triángulos iguales, ¿verdad? Porque salen desde esta perpendicular. Esta medida es igual y esta medida es igual. Por lo tanto, todas las demás medidas y ángulos van a ser iguales. ¿Está bien? Eso es lo que dice esa proposición. Ok, pues vamos con la proposición número 14. La proposición número 14 dice que dos ángulos son iguales cuando sus lados son paralelos, ¿verdad? Vamos entonces a decir que yo tengo una línea paralela y esta línea también es paralela a ella, y tengo una línea paralela también aquí a esta línea que también es paralela, ¿verdad? Ponlo aquí para que lo vean mejor. Entonces estas dos líneas son paralelas y estas dos líneas también son paralelas. Si esta línea y esta línea es paralela y esta también son paralelas, quiere decir que este ángulo va a ser igual a este ángulo, ¿verdad? Porque según dice la proposición, ¿verdad? Dos ángulos son iguales cuando sus lados son paralelos. Así que yo tengo este ángulo que está aquí, ¿verdad? Y tengo este ángulo que está aquí. Y tengo un lado que es paralelo a un lado del otro ángulo. Y tengo otro lado que es paralelo a otro lado, al otro lado del otro ángulo. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. ¿Está bien? Sus ángulos van a ser iguales si sus lados son paralelos entre sí. ¿Está bien? Pues estudiantes, entonces ahora que con esas proposiciones las podemos aplicar en estos ejercicios de práctica, ¿verdad? Que le pueden dar pausa al video para que los puedan copiar. Entonces, y los vayan haciendo en su casa de práctica, ¿verdad? Dejarlo quieto ahí, le tiran, pausan el video, lo copian en su libreta y los hacen. Miren aquí también. ¿Está bien? Hasta el próximo. Y el próximo. Le dan pausa al video. Entonces y lo realizan. ¿Ok? ¿Ok? Y hasta aquí. Este sería el último ejercicio de esta clase. Ejercicio de práctica para entonces después continuar con las siguientes proposiciones. ¿Está bien? Eso lo continuaremos en la próxima clase. Gracias, espero que les haya gustado esta clase y que la hayan podido entender sin problema. Pues, y si no entienden, pues siempre se comunican conmigo y ustedes saben.